Buenas noches. Desapareció Sergio Massa. Nadie sabe dónde está. Desde el 19 de noviembre, el día del balotaje, desapareció. Se enojó, no sé si se enojó con Milei porque le ganó, se enojó con la sociedad porque no lo votó. La verdad es que importa poco el enojo de Sergio Massa. Lo que importa es que se borró y no tiene una actitud de buena voluntad para la transición en la economía, que es donde más se necesita una transición más o menos ordenada con el gobierno elegido, que se va a hacer cargo el 10 de diciembre, el gobierno de Javier Milei. A ver, y lo que uno le pide, porque ustedes me preguntarán, pero ¿por qué pide que Massa se haga cargo de la crisis o de parte de la crisis económica? Y la respuesta es muy sencilla, porque gran parte del agravamiento de la crisis económica se la debemos al señor Sergio Massa, que gastó 3 puntos del PBI. 3 puntos del PBI es una cantidad enorme, son casi 12.000 millones de dólares, en beneficio de su candidatura, tomando decisiones como ministro de Economía. Por supuesto, ese dinero no era para hacer tribunas y para que él vaya a hablar. No, eso era bajar impuestos, eliminar impuestos, incentivar a uno. Eso se llevó 3 puntos del PBI. Es tan importante esa cifra que hay 2 gobernadores, uno de la oposición al actual oficialismo, el gobernador electo de Juntos por el Cambio de Chubut, Ignacio Torres, y el otro, un gobernador del oficialismo actual, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, y los dos dijeron que así como están no pueden pagar el medio aguinaldo. Kicillof dijo que pidió que le permitan sacar un crédito de 150 millones de dólares. Ignacio Torres en Chubut también podría hacer una cosa parecida, pero él no lo quiere hacer. Esta es la situación. ¿Por qué? Porque gran parte de los impuestos que él eliminó o que bajó son coparticipables. Y al eliminar esos impuestos, cuando eliminó esos impuestos, cuando los bajó, no redujo el gasto público. Entonces, lo único que hizo fue sacarle plata a las provincias, porque muchos de esos impuestos son coparticipables, es decir, son impuestos que parte de esos impuestos se los lleva a la provincia. Al bajar los impuestos o al eliminarlos, las provincias no los reciben. El domingo leí un artículo del economista Enrique Sebach, que yo lo valoro mucho, que decía precisamente que si no había una cooperación en la transición económica, sobre todo, el shock fiscal de Javier Milei iba a tener que ser mucho más fuerte. En palabras simples, el ajuste fiscal iba a tener que ser muy fuerte. De esto voy a hablar después con Juan Carlos de Pablo, que ya está acá, y también voy a hablar del caso Massa con quien fue la vicepresidenta de la Unidad de Investigaciones Financieras, María Eugenia Tallerico, porque ella hizo una denuncia penal por el manejo que Massa hizo de los recursos públicos durante la campaña electoral. En ese artículo de Sebach también se hablaba de la necesidad de que él corrigiera algunas distorsiones cambiarias. Lo que estaba hablando Sebach es del dólar. Yo no sé cuántos dólares hay ya me perdí la cuenta. Pero sí sé que hay una deuda que tienen los importadores de insumos con sus proveedores del exterior, que es monumental, pero no porque los empresarios argentinos no puedan pagar, sino porque el Banco Central no les vende los dólares para pagar la deuda por la compra de insumos importados que necesitan para producir. Entonces, estamos donde puerta que se abre, cajón que se abre, hay una gran crisis.
Yo me pregunto también dónde está el presidente de la Nación, que se dedicó a ser comentarista, recorre los medios de algunos medios periodísticos haciendo comentarios sobre la realidad. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, es el jefe del ministro de Economía, Sergio Massa, y debería ordenarle, si quiere hacer una contribución a la democracia en este país en serio, debería ordenarle al ministro de Economía que tenga mejor buena voluntad con el gobierno que viene. Y él se pasa en los medios de comunicación hablando mal de Macri, de Milei, en eso anda. A ver, hubo ejemplos en el mundo de transiciones que parecían que eran imposibles y sin embargo se hicieron bien. Por ejemplo, la de Donald Trump y Barack Obama. Una transición perfecta. Y no hay dos políticos más distintos, con más disidencia, que esos dos expresidentes norteamericanos. Por supuesto que la siguiente transición, la de Donald Trump con Biden, el actual presidente, ya las cosas no fueron tan pacíficas, esto es cierto. Pero hasta Trump-Obama las cosas andaban bien. Hablando de Estados Unidos, el presidente electo argentino, Javier Milei, llegó a Estados Unidos, estaba hasta hace pocas horas en Nueva York, donde ahí hizo una visita más bien personal y religiosa. Visitó la tumba de un rabe de la religión judía, muy querido por todas las comunidades judías del mundo, y después almorzó con Bill Clinton, que esto es importante porque Clinton es una buena puerta de entrada al gobierno de Biden. Y después se va a ir, no sé si ya se fue esta noche o seguirá mañana, se va a ir a Washington, donde ahí sí va a tener una agenda política, con el Departamento del Tesoro, con el Consejo de Seguridad, con el Fondo Monetario, con el Departamento de Estado. Es decir, ahí va a tratar lo que realmente a Milei hoy le preocupa, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, seamos sinceros, ese acuerdo, tal como estaba hecho, se cayó. Se cayó, ¿por qué? Porque el señor Massa, la última vez que fue, prometió una serie de cosas en el fondo, bajó, tomó el ascensor, bajó, salió a la calle y en la vereda del fondo ya lo incumplió al acuerdo con el fondo, entonces se cayó. Se cayó, no hay más acuerdo con el fondo. Ahora, somos el país con más deuda con el fondo en el mundo. Así que necesitamos, por supuesto, un acuerdo con el fondo. Y el gobierno norteamericano tiene implícitamente, un derecho de veto en el Fondo Monetario. Esto es, a ver, si el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo, es probable que el acuerdo salga. Si el gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo, no va a salir. Este es el derecho de veto que tiene el gobierno, que no está en los reglamentos, pero sí está en la enorme cantidad de porcentaje en su voto dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional. Yo realmente lo que me parece más importante de este viaje a Estados Unidos es el contacto, más que con la Secretaría del Tesoro, que es la que tiene la relación con el fondo, con el consejero del presidente Biden, el consejero de Seguridad, Jack Sullivan, porque ese es un hombre que tiene una mirada política más amplia que lo estrictamente económico. La Secretaría del Tesoro en Estados Unidos es como el Ministerio de Economía acá. Y este hombre, Sullivan, lo puede ayudar en la Secretaría del Tesoro y en el Fondo Monetario. Creo que, a ver, si alguien me pregunta, ¿va a salir, no va a salir? Yo creo que va a salir, nadie va a poner impedimentos. Estuvo Clinton, el presidente Biden hizo decir con su vocero que quiere la mejor relación con la Argentina, nadie está para crear nuevos conflictos. Que hay algunas disidencias de Milei en cuestiones globales con el gobierno norteamericano, esto también es cierto.
disidente, por ejemplo, en el cambio climático. Milei no cree en el calentamiento global y la gobernamentación de Biden sí. Pero hay dos coincidencias sobre temas muy puntuales y actuales entre Milei y el gobierno de Biden. Uno, el tema Israel. Israel fue agredida, invadida por terroristas de Hamás el 7 de octubre. Eso fue así, así lo entiende el gobierno de Biden, así lo entiende Milei. Y el otro tema es la incursión o la invasión de la Rusia de Putin contra Ucrania. Esto está entendido así por el gobierno de Biden y así por Milei. Fue una ocupación criminal de parte del gobierno de Putin a Ucrania. Yo creo que con estos elementos se puede llegar a un acuerdo. Se puede llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, repito, los problemas de Milei no están en el exterior, ni van a estar en el exterior, van a estar acá adentro. El peronismo ya está hablando, los gremios están hablando de resistencia. No se habla de resistencia cuando hay un gobierno recién elegido, democráticamente por una sociedad libre. Hay que darle margen para que ese presidente tome decisiones. Se habla de resistencia ante un gobierno autoritario, ante una dictadura militar, pero no ante un gobierno elegido democráticamente. Massa parece que ya pasó a la resistencia, se declaró derrotado el 19 de noviembre y desapareció. Y hay que ver qué hace Cristina. Cristina tiene una misión que cumplir todavía. La vicepresidenta de la Nación es presidenta del Senado. El día 10 de diciembre, el día que asume el nuevo presidente, ella le tiene como presidenta del Senado que tomarle juramento al nuevo presidente. Y después se va a su casa, pues deja de ser funcionaria. ¿Lo va a hacer? ¿Le va a tomar juramento a Milei? Yo no sé, pero acordémonos que en 2015, cuando asumió Macri, ella tenía como presidenta saliente otra misión que cumplir y que era entregarle al presidente que venía los símbolos del poder, que son el bastón y la banda. No lo hizo, el día anterior se fue a Santa Cruz. Yo dudo que lo haga. A lo mejor sí. Seríamos un país mejor. Seríamos un país mejor. Después de una breve pausa, Juan Carlos de Pablo. Auspician desde el llano. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Me olvidé de pagar la luz que vence hoy. Tenés la app Ciudad para pagarla online sin vueltas. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas.
Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Lanús nos une. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bien, como les dije a Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, hace poco dijiste, ¿Milei aterriza o vuela por el aire? ¿Qué crees? Pero no, pará, y agregué, pero después en el título no salió, porque hay un lugar. Aterriza o vuela por el aire. Hay que tomar la decisión, se lo lee, aterriza. Claro. Mirá, sigamos con el símil aeronáutico. El año lo podemos dividir en tres. La campaña, la transición, que es la que estamos, y la gestión. La campaña es el símil de, ¿viste cuando practicás? Los pilotos, ¿cómo se llama? La central de vuelos o algo así. Simuladores de vuelo. Simuladores de vuelo. Vos estás en la máquina, te equivocás, entonces, o te cortan un motor, entonces, ¡bing! Y aparece aparece un cartelillo y dice, te estrellaste. Bueno, andá a practicar más. Esa es la campaña. En la transición, vos ya estás en un avión real y estás carreteando. Ya no es joda esto. Y la gestión es cuando ya estás, digamos así, en el aire. Lo que pasó el 19 de noviembre pasado fue muy importante. ¿Por qué? A algunos les gustará el resultado, a otros no. Pero la diferencia de 11 puntos porcentuales terminó con todo debate. Obvio. Aparece Massa. Guste o no guste, hay un presidente que tiene un porcentaje del 55%. Aparece Massa antes de las 9 de la noche y dice, ganaste Javiercito, Santa Pascua, ¡pim! Una hora después aparece Milei, parecía Noruega ya esto, ¿entendés? Bueno, fenómeno. Y de ese momento estamos viendo el Milei que se puso la camiseta del presidente electo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora, no hay, lo que yo decía recién, no hay una colaboración del gobierno. No hay. Acordate la historia. Si querés antológico, la transición Videla-Viola, o si vos querés Martínez-Dió, Sigó. Con la diferencia que fueron 6 meses. El problema es que si Massa hoy toma una decisión, entonces vos decís, te lo dijo Milei, no sé, bueno, es un lío fenomenal. Lo que tiene que hacer Massa es evitar males mayores. Y el día decir, chau, te agradezco mucho, ping, pensá en tu futuro. No sabemos en qué está, desapareció. Ahora, pero te quiero decir, la toma de decisiones siempre es prospectiva. Así que, Massa, gracias. Ahora tenemos que enfocarnos en Milei. Déjame que te haga una pregunta sobre cosas que vos decís. Vos decís siempre, el que gana en este país se jode. Sí. ¿Cómo es en este caso? ¿Cómo es en este caso? Es un chiste, porque los políticos quieren ganar, no es que quieren perder. Pero lo que digo es, los desafíos son monumentales. Ahora, bueno, tenés a alguien que 56% lo voto. Ponete la camiseta con su estilo. Yo que le tengo que decir a Milei, no hables más. Basta, ya diste todo, no hables más. Tiene una pasión docente por la cual le preguntan de economía, entonces viene la pregunta, ¿quién va a ser tu ministro de Economía? Él tiene que hablar como presidente electo, pero está bien. Él al 10 de diciembre tiene que prepararse para el 10 de diciembre con 2 cosas. Primero, el discurso. El discurso tiene una cosa impecable de media hora. 10 minutos la herencia recibida. 5 cosas. Ting, ding, 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 ding. Y después para adelante. Tiene que hablar como presidente, tiene que hablar como una persona normal, tiene que hablar con la relación con el mundo, con la seguridad, la libertad, y además de política económica, donde lo que tiene que hacer es entusiasmar. Si vos tenés que hacer un ajuste por el cual va a bajar el gasto público y no querés hacer recién, tenés que aumentar el gasto privado. El aumento del gasto privado es un tema de los empresarios y buena parte de esa plata la tienen en blanco. De modo que hay que bajar los miedos, bajar los trámites, bajarle, mandate. Sabiendo que puede no ser de la noche a la mañana, pero sangre, sudor y lágrima no es un plan de gobierno, es un pedacito, digamos así. ¿Te imaginas que es necesariamente muy duro, van a ser muy duros los primeros meses de Milei? No
tenemos cómo saberlo, la verdad que no tenemos. Puedo argumentarte para un lado y puedo argumentarte para el otro. Bueno, Ahora, pero saquemos a Milei de él, viendo la situación como está. yo lo que digo... Y un Milei que dice, yo voy al shock, no quiero gradualismo. Vos fíjate que el enfoque gradualista de Macri no funcionó. Vos no le podés decir a los argentinos, me voy a tomar 5 años en bajar la tasa de inflación. No funciona. Ahora, ¿cuál es el problema técnico del shock? No podés ir para atrás. El gradualismo, vos vas cambiando. En el shock es el shock. Es lo que está diciendo que llama extraordinarias y el 11 de diciembre manda una batería de medidas. Pregunta, que no tengo contestación. Pregunta. Vos tenés un plan que parte de eso implica tener un conjunto de leyes o solo tener leyes. Porque este muchacho puede tener lo que podemos dar un enfoque estructural. Entonces dice, acá tengo que hacer algo con la legislación impositiva, la legislación laboral, ¿y qué pasa con la tasa de inflación en los próximos 2 meses? No sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser, no estoy diciendo que sea. Digo, puede ser, y vamos a estar muy atentos el 10 de diciembre, sobre todo cuando Javier diga, este es mi ministro de Economía. Hoy da la impresión que va a ser Caputo, pero vos sabés cómo esto es muy fluido. A ver, pero yo déjame que te haga una pregunta sobre Caputo, porque yo creo que de todos los que hay, el único seguro es Caputo, porque lo llevó a conversar con el Fondo Monetario y con sería muy desprolijo. Sí. Ahora, ¿vos lo conocés a Caputo? Muy poquito. No, lo que escucho es el nombre de los mercados financieros. Ponele fuera de los mercados financieros. Si es así, su número 2 tiene un macroeconomista. Él tiene que complementar con otra especialidad que es la macroeconomía. Alguien tiene que ocuparse de juntar los pedacitos, mirar, digamos así, el conjunto. Ahora vos mencionaste lo del Fondo Monetario. Acá la distinción no es ni izquierda ni derecha. Acá la distinción de esta negociación del futuro gobierno del Fondo Monetario, ¿le vas a pedir plata fresca o no? Bueno, si no le vas a pedir plata fresca, entonces seguimos ahora, contabilidad creativa, dale. Ahora, si le vas a pedir plata fresca, quiero ver cómo se lo planteas. Vos dijiste acá una vez que Milei iba a ser pragmático. Sí. Y lo fue. Claro. ¿Hace cuánto que lo conocés a Milei? 25 años. ¿Y qué opinión tenés de él? Que yo dije, toda la vida dije, el Milei que yo conozco no es el de la televisión. Era un personaje que ganó la campaña. ¿Qué te iba a decir? Gracias, gané, listo. Lo que sería una locura, que Milei siguiera hablando y sosteniendo ideas como si no hubiera ganado las elecciones, como si no se enteró todavía que ganó las elecciones. Se enteró. Bueno, ahí estamos, aterrizados. Lógico. Dentro de eso viene el estilo, las coaliciones. Vos me decís, te voy a mandar no sé qué paquete de medidas. La pregunta obvia es, ¿cuántos votos tenés? ¿Cuántos no tenés? ¿Con quién te va a acompañar? Son todas incógnitas que evidentemente tenés. Y de un presidente que es distinto, porque es el primer presidente que nunca antes tuvo función pública más que diputados a los últimos años. Así es. Lo cual es novedoso, por eso extraña verlo así, verlo hacer algunas cosas, ¿no? Pero está, escúchame, está. Bueno, a ver, hablemos de eso. ¿Vos crees necesaria la dolarización? Pero no tiene prioridad. Joaquín, política económica es prioridades. Yo le explico a los alumnos de la universidad. Usted quiere trabajar en política económica, piensen en los muchachos del SAME. Chocan 2 colectivos, hay 40 heridos en la calle, llegan los muchachos del SAME, no preguntan nada, clasifican a los heridos a gran velocidad, con poca información, con el tiempo en contra, rodeado de tipos que lo quieren matar. Si usted no tiene estómago para trabajar en esas condiciones, no se ocupe de política económica. Pero no diga pavada, no se ponga a hablar del partido de fútbol desde la tribuna. Punto. Que viste, en la tribuna saben todo. Sí. No, pará. Métase. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es la prioridad de la dolarización? Ninguna. ¿Cuál es la prioridad del cierre del Banco Central? Ninguno. Banco Central tampoco. Pero, querido, la única razón por la cual el Banco Central no le va a prestar al Tesoro es que el Tesoro no le va a pedir plata. La historia argentina, por favor, leemos esto. La historia argentina dice, cuando el Tesoro le va a pedir plata al Banco Central, el primer día puede decir, acá no viene, está Tarzán. El segundo día te entra el presidente, el Banco Central. No existe la autonomía como acto unilateral en la Argentina, punto. ¿Entendés? Vos mencionaste, que no sabemos si es amenaza o realidad, 2 gobernadores que dicen no sabemos si van a pagar los aguinaldos. Estuve recién con Torres, que había estado con el programa de Diego Seigman, y me dijo que sí, que no tiene. Yo te digo salvo que modifique el gobierno algo de los impuestos que dice que algún mensaje recibió. Yo te digo algo. Lo van a pagar los medios. ¿Pero cómo no van a pagar? Lo van a pagar ahora. ¿Con qué? No sé.
De repente el gobernador llama al Banco Provincial y dice, che, muchacho, ¿qué te pasa? Es la historia del mundo. La historia de Argentina. Tenemos bancos de 1822. El Banco Nacional fue liquidado en la crisis de 1890 y fue reemplazado por el Banco de la Nación. La Carta Orgánica del Banco de la Nación le prohibía al banco prestarle al gobierno. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacerse creíble, si no la gente no lo iba a depositar. Entonces toda la historia esta de que el presidente del Banco Provincial le dice al gobernador, discúlpeme, acá no venga nada. Uno lee la historia de Guido Carli, los peruanos, todo lo que vos quieras. Argentina funciona de otra manera. YPF, la privatización que anunció en estos días, Milei. Yo tengo entendido que hay un pedazo de YPF que es privado. Obvio. No. Hay una mayoría estatal del 51% y el resto es privado. ¿Quiere vender el resto? No sé, que la venda. No soy un experto, pero me parece que la venda. No le puedo hacer problema. No veo por qué tengo que tener una YPF estatal, una aerolínea estatal, esto, lo otro. Ahora, esto de regalarle aerolínea a los empleados me parece una utopía total. El antecedente que tenemos en la Argentina... A ver, si fuera una empresa normal, los empleados se alegrarían porque pasan de ser empleados a ser accionistas. Vas a saber, no es una empresa normal. No es una empresa normal porque eso tiene una contraparte, que no va a haber subsidios, que va a haber competencia. Obviamente, cielos abiertos, claro. No sé cuántas cosas más. Pero además digo técnicamente, pensarlo un poquito así. El antecedente, vos recordarás, porque tenés añitos como yo, fue la privatización de los colectivos en la capital federal en la época de Frondizi, que se la dieron a los propios choferes y cosas por el estilo. La idea original de los empleados era hagamos cooperativa, y Frondizi dijo no, para empresas, fenómeno. Pero eran líneas separadas, es decir, la línea X era otra empresa, algunos grupos nada más. La línea tiene una dimensión realmente fenomenal. No me parece viable. En cambio, si lo sabía, me parece una obviedad. Abrir el Palomar me parece una obviedad. Hay dos economistas que se fueron de Milei, Emilio Campo y Carlos Rodríguez. ¿A qué vos atribuís que se hayan ido habiendo sido tan cercanos a Milei? No hablé con ellos, de modo que tengo que imaginar. Creo que en el caso de Emilio... Es un tema de decir, bueno, mira, yo tengo unas ideas brillantes sobre dolarización, si no lo querés hacer, chau, me voy. Y Rodríguez, la verdad que no lo sé, nunca tuvo un acercamiento tan claro, porque vos fíjate que Milei no dijo, Emilio Campos parte de mi equipo, dijo, va a ser presidente del Banco Central. En el caso de Carlos Rodríguez, también de Roque Fernández, etcétera, jugaban el rol de consultores, asesores, cosas por el estilo. Bueno, y ya habrán cumplido. Ahora, ellos desaparecieron después de que ganó, ¿eh? Era muy importante antes, inclusive salieron en los medios a hablar de Milei, a defenderlo a Milei. Pero por eso, yo diría, no me preocupa tanto. Yo te digo, yo escuché hace unos años, nunca pases por la cocina de tu restaurante preferido porque no vuelves más, ¿te das cuenta? Si vos estás minuto a minuto viendo cómo integra el gabinete, quién se fue, quién entra... Nunca vi tanta locura como en los últimos tiempos. O está transmitida como si fuera un partido de fútbol minuto a minuto. Porque yo digo, la integración del gabinete de Frondizi o Alfonsino, tiene que haber tenido algunas internas realmente fenomenales, pero capaz que no nos dimos cuenta. Era otro mundo, era otro mundo. ¿Vos te acordás de la pelea Frondizi Balbín en Tucumán en el año 57? Que se parte se debe haber tirado con sillas, no sé, yo no estuve ahí, pero no debe haber sido nada de caballeros ni cosa por el estilo. Decime, ¿cómo imaginás vos un Milei relacionándose con Estados Unidos, con este Estados Unidos de Biden, no Trump? Los países, un nuevo presidente de los otros países cuenta con la colaboración, por lo menos nominal. Presidente Biden, no sé si el presidente Biden, pero Macron lo llama. Javiercito, ¿cómo estás? El Papa. Lo del Papa fue genial. A mí me gusta imaginar cosas de modo juguetón. No estuve en esa conversación. Para mí el Papa tenía que haberlo llamado por teléfono y decir, Javier, habla el comunista Bergoglio. Con lo cual se hubiera muerto de risa 20 segundos y empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. El Papa y Milei tienen una agenda basada en la realidad tan completa, tan contundente, que no tienen tiempo para andar en que me dijiste, que te dije, punto. Milei está diciendo, yo vengo a solucionar problemas. Este es un principio fundamental, porque
El día tiene 24 horas. Vos tenés que concentrarte en lo que sirve, lo que no sirve, y lo demás olvidate. Se lo dejás para los historiadores, los periodistas, los que toman café en los bares, lo que vos quieras. Vos tenés que tener esa idea. Digamos. Ahora, a mí me sorprende que vos decís que la actitud de Massa y de Alberto Fernández y la verdad que a mí me parece que es una actitud muy reticente frente a un gobierno, muy egoísta, muy egoísta. No, si hicieran algo no serían creíbles. Capaz que en la reunión que tuvieron en el Olivo le dio algún consejo Fernández, la verdad que no lo sabemos. Lo que trascendió es muy malo, ¿eh? Puede ser, pero no malo, superficial. Puede ser, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero lo que te quiero decir, vos no esperes del gobierno que se va, porque al gobierno que se va nadie le da pelota. Si Massa mañana hiciera un discurso, diríamos, ¿quién es este tipo? Entonces, vos lo único que le pedís es evitar males mayores. Pero te digo, las transiciones, Videla Viola fue dramática. Pero hubo otra, en el libro de Carlos Díaz Alejandro dice que el equipo económico de la Revolución Libertadora le dijo a Frondizi que si quería tomar alguna medida desagradable, ellos la va a tomar, le dijeron que no. Las transiciones, afortunadamente, esta transición son 2 o 3 semanas, no 6 meses, como en algún momento. Fíjate la transición, Alfonsín Menem la tuvo que acortar del 10 de diciembre al 8 de julio. Muchas gracias, Juan Carlos, Chao, como siempre. Después de una pausa, María Eugenia Talerico. Bien, como les dije, estoy con María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras. Ella hizo muchísimas denuncias y fue querellante en otras tantas contra la corrupción del kirchnerismo cuando asumió Mauricio Macri. Y ahora, sobre eso le quiero preguntar, acaba de hacer una denuncia contra Sergio Massa por el uso que hizo de los recursos públicos cuando él era las dos cosas, ministro de Economía y candidato presidencial. ¿Cómo es esa denuncia? ¿Qué es lo que denuncia? Bueno, me acompañan Daniel Sapsay y Marta Nercellas, que no es menor porque obviamente la denuncia tiene una profundidad importante y ojalá tengamos una investigación. De hecho, ahora está en trámite, ¿no? La cuestión fue primero este doble rol, ministro de Economía y candidato a presidente. Él mismo, cuando asumió en agosto del 22, dijo que era incompatible el rol, ¿no? Y sin perjuicio de eso, en las PASO, cuando él se consolida como candidato, con las variables de la economía argentina prendida a fuego, ¿no? Una inflación que giraba al 300% anual, 3 millones más de pobres, duplicó la deuda de usted habló de la deuda de los importadores en el Banco Central, que es una catástrofe realmente para el sistema productivo argentino. Teníamos reservas negativas en el Banco Central de 10.000 millones en este momento, porque se acrecentó el problema. En ese estado de la economía, como ministro de Economía, él tenía un deber de cuidado de la hacienda pública, de una administración prudente. Y sin embargo, con temeridad, ¿no? y con clara perjuicio a la hacienda pública, empieza a tomar muchísimas medidas económicas. Usted mencionó algunas que ahora está repercutiendo, obviamente, en los gobiernos provinciales, porque no van a poder pagar los salarios probablemente o los aguinaldos. Nos decían, a mí me dijo Maximiliano Puyaro y también Rogelio Frigerio, que el porcentaje que corresponde al impuesto de las ganancias y a lo que hizo con el IVA de la canasta básica es la nómina salarial mensual del gobierno provincial. Y empezó a tomar una cantidad de medidas, muchas de las cuales las asentó en decretos de necesidad que se habían dictado la pandemia. Asienta medidas de emergencia económica en base a decretos que tenían origen con la pandemia, crisis. Que es una realidad que no tiene nada que ver. Y así empezó no solamente con el impuesto a las ganancias y el IVA, sino que el previaje, bonos extras en un montón de los planes sociales que tenemos, créditos con tasas subsidiadas. Hay que ver esos bancos que han otorgado préstamos con créditos con tasa subsidiada, y los economistas empezaron a señalar
que todas esas medidas que estaba tomando a partir de que se consolida como candidato a presidente después de las PASO podían significar entre 1,5 puntos y 3 puntos del Producto Bruto. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares y señalaban expertos que estábamos frente a la campaña presidencial más cara de la historia de Occidente. Y nos llevó a hacer esta denuncia, no solamente en la consulta que nos hicieron porque estaba violando la veda electoral, estaba violando claramente el Código Electoral porque él anunciaba como medidas de gobiernos en plena campaña. Anunciaba como ministro, pero en realidad estaba anunciando como candidato. Y el Código Electoral tiene normas para equiparar la competencia. Ahora, ¿no hubo ahí una deserción de la justicia electoral? ¿No debió actuar? Nosotros pedimos, hay una sanción que le pueden imponer por haber violado la veda que tiene que ver con la inhabilitación próxima del candidato, pero también podían suspender las medidas de propaganda de gobierno y obviamente no sucedió nada de eso. Y por eso la denuncia fue más allá. También la ley de financiamiento de campañas políticas tiene topes también para igualar la competencia, que por supuesto con toda esta cantidad de medidas no fueron respetados. Y finalmente, el cuidado o la posible malversación de caudales o administración fraudulenta de un candidato a presidente, ministro de Economía. Yo creo que el mensaje más importante que estamos tratando de dar tiene que ver con lo institucional. La Argentina toma como normal situaciones que en cualquier país del mundo serían un verdadero escándalo. Entonces espero que tengamos investigación. Sergio Massa no es presidente, lo que podía condicionar mucho a la justicia. Así que yo espero que actúen con libertad y con responsabilidad frente a un despilfarro enorme de la Hacienda Pública. Una pregunta técnica. Sergio Massa, a partir del 10 de diciembre, ¿va a tener fueros o no? Porque no sé si está de vacaciones o de licencia. Yo creo que él va a cesar en el Ministerio de Economía y no sé si... No, porque renunció, estaba en la Cámara de Diputados, así que suponemos que... Pero usted sabe que las investigaciones son complejas. Los fueros en este país sirven para cualquier cosa. Sí, que no deberían también, ¿no? Deberíamos tener alguna ley de limitación de fueros. Pero esperemos, la denuncia no es simple, es una denuncia compleja con muchísimas medidas de prueba, que lo positivo de cambio de gobierno es que si no los lugares donde uno va a buscar la información, el Ministerio de Economía, el Banco Central, hay varias autoridades denunciadas, el Banco Central, ANSES, PAMI, el FGS... Todas esas autoridades tienen que proveer información a la investigación. Si siguieran en manos de este gobierno, eso demora mucho las investigaciones de esta naturaleza. Así que yo confío que con el cambio de gobierno tengamos toda esa información a disposición de la justicia y se tomen las medidas. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad del presidente? Porque también el jefe de la administración es el presidente. ¿Teníamos presidente en esa época, Joaquín? Por más que no lo hubiéramos... Sergio Massa, le di órdenes a la FIP, le di órdenes al ANSES, más allá de que estaban bajo su órbita, actuaba como presidente. Pero por más que no lo hayamos tenido en la formalidad, si era oficialmente presidente de la Nación. Sí, bueno, giró un presupuesto que sin perjuicio que la responsabilidad de su elaboración... Muchas creo que tienen la firma de él, ¿eh? No, seguramente, pero además, a ver, la gira del presupuesto que va por el Poder Ejecutivo hacia el Congreso, un presupuesto, agregamos también en la denuncia en esto, ¿no? Un presupuesto absolutamente dibujado en todas sus variables por el candidato a presidente, ministro de Economía de la Nación. Así que veremos, las responsabilidades en materia penal son bastante personales, de alguna manera, y entonces hay que demostrar una intervención más personal quizás del presidente, donde más allá de su responsabilidad por el cargo, va a ser más difícil en sede penal. Usted fue candidata por Juntos por el Cambio, pero le quería preguntar, ¿cómo vio las primeras decisiones, los primeros días de Javier Milei como presidente electo? Bueno, a ver, lo estamos viendo todos, ¿no? Pero yo creo que es una persona que no viene de la política, no tiene ninguna fundación que respalde incluso a su llegada al gobierno y que entonces eso impone, obviamente, contar con el apoyo de muchísimas personas que puedan sumarse a su gobierno y por ahí esas desprolijidades que uno ve tiene que ver con que están formando gobierno y que tienen que estar a la altura de las circunstancias las personas que lo acompañen. Usted sabe que es un candidato que ha llegado a la presidencia anunciando lo que va a hacer. Y hay muchas resistencias en la Argentina, entonces yo a veces estoy yendo a las oficinas a contribuir
consultada por algunos nombres, expertos. Creo que se van a seleccionar los mejores para acompañar a un candidato que está decidido a todo y que, bueno, algunas desprolijidades son normales, me parece, frente a estas circunstancias y también frente a un montón de personas con las que uno necesita contar para tener apoyos después. Como usted dijo muy bien, el Congreso va a ser un gran desafío y en ese marco me parece que deberían tomarse decisiones inteligentes para dar, obviamente, lugar a personas que después sean gravitantes para esos acuerdos. ¿Usted cree que hay una sociedad predispuesta o con paciencia, digamos, para tolerar medidas que van a ser duras? El propio presidente electo lo está diciendo. Yo creo que es una sociedad que está sufriendo mucho, no sé si se puede sufrir más que esto, que sí muchas de las medidas van a traer un impacto importante, pero si se apunta a las cajas políticas, a una cantidad de lugares de un Estado absolutamente cooptado, quizás las repercusiones en la vida de la gente no son tantas y logren en el transcurso del tiempo darle la vuelta más rápido, ¿no? Sectores productivos que empiecen a producir, una Argentina de los sectores privados que se levanten, a los que se les genere confianza y bueno, y entonces es una Argentina que se ponga a andar de la mano del sector privado y no con este Estado tan grande que es al que se está apuntando. Ahora los gobernadores, por ejemplo, yo digo, por fin alguien va a discutir por la coparticipación federal. Está diciendo Javier Milei que no hay más transferencias automáticas, transferencias discrecionales, que son esas que mantuvieron a la provincia de Buenos Aires con todos los privilegios. Las transferencias discrecionales eran un tema político muy inequitativo para muchos y la coparticipación federal es una ley vieja que no respeta los estándares constitucionales. Por fin alguien se va a poner a discutir esto para la Argentina y bueno, es el desafío de decir no hay más caja, no hay más plata, nos vamos a tener que sentar a discutir. Sí, digamos, es muy injusto que en un país cuya constitución dice que es federal, las provincias para pagar la mitad de un aguinaldo estén dependiendo de la nación, porque eso es la definición de un gobierno unitario, ¿no? Bueno, muchas provincias no se han dedicado tampoco a producir y a ver un poco cuáles son los recursos con los que cuentan y ser provincias productivas. Hay verdaderos feudos donde el Estado tiene a todo 60%, 70% de empleo público. Formosa es uno de los casos y están todos viviendo de esta coparticipación sin pensar que quizás sus provincias tienen matrices productivas para desarrollar y empezar a pensar también para sus provincias distintas. O sea, se acostumbraron a vivir de esta manera y me parece que le estamos cambiando la lógica a la Argentina con el triunfo de Javier Milei. Yo lo veo como algo muy, muy positivo. ¿Le parece bien que Patricia Bullrich haya aceptado o esté en condiciones de aceptar al Ministerio de Seguridad? Yo espero que así sea, porque no hay mucho tiempo de aprendizaje en algunas cuestiones. Para mí los grandes desafíos van a ser de gobernabilidad primero, que espero que los resuelvan con el armado del gobierno y con los acuerdos que consigan, en materia económica y en materia de seguridad. El desafío en las calles de los gerentes de la pobreza, de los sindicatos que ven que corren riesgo sus cotos de tantos años, son los que me parece van a dar un desafío en la calle muy importante y Patricia Bullrich está a la altura de las circunstancias con otras agencias que son muy importantes cubrir con personas aptas y capacitadas para los desafíos que van a venir. Yo le quiero hacer una pregunta que es muy importante porque tiene que ver con cosas que usted hizo como vicepresidenta de la UIF y con lo que pasó y podría pasar, que es la situación de Cristina Kirchner y cómo la ve hoy y cómo ve lo que pasó durante estos 4 años de gobierno donde ella era la vicepresidenta. Pero tenemos que hacer una pausa y me contesta después. Una pausa. Bien, sigo con María Eugenia Talerico y yo le había hecho una pregunta. Usted que fue la que denunció muchas cosas de corrupción en la época de Cristina Kirchner, en otra es querellante, ¿cómo ve lo que pasó en estos últimos 4 años que se están terminando de Alberto Fernández y cómo ve la situación de la actual vicepresidenta con respecto de los próximos años, ¿no?
Bueno, en los 4 años que pasaron de Alberto Fernández vimos un gran embate judicial, ¿no? El juicio a la Corte y permanentemente una obstrucción intentando amedrentar jueces, ni bien llegaron, ¿no? Bertuzzi y Bruglia fueron como... intentaron sacarlos, el Consejo de la Magistratura, manipulación del Ministerio Público, pero logramos hacer, la justicia logró hacer el juicio a Vialidad Nacional porque están todas las pruebas ahí, o sea, casi todos los expedientes. Donde ella fue condenada. Donde ella fue condenada a Vialidad Nacional. Lo mismo en Otesur y los Sauces y el pacto con Irán, donde se había logrado los sobreseimientos, incluso hay 2 jueces ahí, Grunberg y Obligado, que tienen pedidos de juicio políticos en el Consejo de la Magistratura por ese sobreseimiento que dictaron, que están a las puertas de ser reeditados y las pruebas están todas ahí, y el caso de los cuadernos como los más significativos, con un gran desafío de implementación de juicio, pero además con las principales empresas contratistas de obra públicas involucradas, un juicio difícil de realizar en los hechos, donde quizás podríamos pensar en alguna salida alternativa del proceso con multas millonarias y algunos cambios de los directorios. A las empresas. A las empresas. Que son las principales empresas constructoras del país. Sí, y no solo constructoras, hay varias. No, algunas tienen otros negocios o contratos con el Estado también. Entonces, diría de por ahí pensar creativamente alguna salida alternativa del proceso penal, no para que se vayan como impunes, ¿no? La Argentina tiene que terminar con la impunidad en casos de corrupción tan sistémica y tan estructural. El CONICET había calculado por cuadernos un daño de 36.000 millones de dólares en esa causa, con lo cual vamos a ver. Yo creo que el cambio de gobierno libera el funcionamiento de la justicia, libera a los organismos que le provean información, más allá de que estos juicios en particular tienen toda la prueba allí agregada, y un sinfín de recursos por parte obviamente de los abogados defensores que a veces complican la llegada finalmente al juicio oral, ¿no? Ahora, usted decía con esta elección, y esto me llama la atención, yo digo, en todas partes del mundo es así, que si un gobierno pierde una elección, entonces sí los jueces investigan a ese gobierno, pero si lo gana la elección, ya no lo investigan. Tenemos una debilidad institucional muy grande y obviamente el Poder Judicial ha resistido los embates de compamiento total y dominio total, casi lo logran. En el 2021, si no había un cambio de composición del Congreso, estuvieron muy cerca de hacer cambios estructurales muy complicados. Pero viene resistiendo y sí, los jueces se comportan distintos, Joaquín, sobre todo cuando hay un gobierno que quiere dominarlos, que los amedrenta. ¿Hay miedo en los jueces y fiscales? En algunos hay miedos, en algunos hay manejos de tiempo y en otros hay directamente lobbies, componendas y acuerdos que hacen que las cosas no funcionen. Ojalá la naturaleza del gobierno... ¿Hay ideología también? Bueno, hubo un proceso de ideologización a partir de Cristina Fernández de Kirchner. Usted se acuerda a Gil Carbó en el Ministerio Público Fiscal. Esto hasta la OCDE lo señaló en sus informes, lo que estaba pasando con ese Ministerio Público Fiscal, y hubieron muchos que entraron y muchos que cumplen un rol con la ideología, obviamente, que tiene que ver con el Instituto Patria, el CELS. Sí, hay jueces de justicia legítima. Se formó un movimiento que en muchos casos hasta promueve la ideologización del juez, como si el juez no debería simplemente aplicar la ley y obviamente hacer lo que tiene que hacer en el marco del proceso y sus tiempos, ¿no? Tiene muchos problemas la justicia, tiene debilidades, pero también hay hombres de bien. Creo que hoy tenemos una corte que ha dado señales institucionales muy, muy importantes en los casos de San Juan, cuando se pronunció las elecciones también de San Juan fue una de las que paró y la otra fue San Luis, ¿no? San Luis. En San Luis, y rápidamente lo hizo, aplicó un per saltum cuando estaban tratando de tergiversar la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi. Está dando señales rápidas, ¿no? Y rechazó varias apelaciones de Cristina Kirchner. Y además de rechazarlas para que puedan darse inicio finalmente a los juicios. Yo creo que la composición de 4 la hace más ágil, más allá de tener obviamente una composición que creo que tiene ganas de hacer que se respete la Constitución Nacional en tiempo y en forma, y creo que además lo necesitamos los argentinos a eso, porque obviamente la justicia es como pilar, ¿no? Como poder judicial, si lo tuviéramos independiente y firme, la garantía de que tenemos república, la garantía que tenemos Constitución Nacional y que los derechos de nuestra democracia van a ser... En este panorama que acaba de describir también, ¿es optimista con respecto a la causa que usted inició contra Massa? Y con nada menos que con Sansay al lado.
Soy optimista si obviamente se hacen las medidas y se investiga con responsabilidad, se pide la cooperación de cuerpos especializados en hacer una investigación tan compleja como esta. He invitado a algunas ONG que tienen posibilidad por sus estatutos de ser parte en los expedientes, así que espero que puedan constituirse como parte en el expediente para ayudar a la justicia y a los fiscales a avanzar en esa investigación. ¿En qué juez cayó esta causa? Como había delitos electorales involucrados, está en la justicia. Sí, pero la doctora Servini de Cubría tiene competencia amplia porque es una jueza criminal, claro, y correccional federal, así que fue ahí porque tenía delitos electorales involucrados. Ahora está delegada en el fiscal electoral también, que también tiene competencia amplia, que es Ramiro González. ¿Y usted de esas personas las conoce, confía? Espero que funcionen de acuerdo a la ley. No sé si yo no puedo quitarle la confianza o no a alguien, ¿no? Es una juez que tiene muchos años en el fuero y espero que funcione bien. Una última cosa. ¿Qué espera hacer usted los próximos 4 años? Bueno, yo tengo el mandato de Ricardo López Murphy de no retirarme de la arena política y seguir construyendo alguna alternativa que se identifique un poco con sus valores. Así que, bueno, espero poder seguir ayudando al gobierno en el sentido, yo tengo esperanzas con el gobierno de Javier Milei, ayudando y aportando en la medida que vea que las cosas se hagan bien, obviamente tratando de alzar mi voz cuando vea que las cosas no se hacen bien, sobre todo para el cuidado institucional. Yo le doy mucha importancia, primero a la integridad de los funcionarios públicos y al funcionamiento de nuestras instituciones sin corrupción. Creo que si no hacemos una limpieza profunda en materia de corrupción, ese pilar de la integridad, sin ese pilar de la integridad después se pervierte el funcionamiento de todo, de toda nuestra democracia, nuestro Estado. Si Milei le hace un ofrecimiento, ¿usted aceptaría? Yo no estoy para un cargo porque sí, estoy si les interesa que aporte en algún lugar y obviamente que de acuerdo a condiciones determinadas voy a estar ayudando a este gobierno sin ninguna duda. Le dejo mucho, María Eugenia. A ustedes. Se nos terminó el tiempo a todos. Chao, hasta el lunes.